Buenas tardes otra vez a todos y a todas. Vamos a dar inicio ya a este módulo de buenas prácticas en protocolos de actuación frente a la COVID-19. Para ello, si podéis, chicas, conectar la cámara que os voy a presentar a todas las ponentes. En primer lugar, va a comenzar Tamara. Ella es psicóloga de AUCE, de la Asociación Nacional de Huesos de Cristal Osteogénesis Imperfecta de España. Después, en la segunda ponencia, contaremos con la intervención de Yolanda Aedo, pedagoga del CREER, y Montserrat Cabrejas, maestra del CREER. Y para finalizar este módulo, contaremos con la intervención de Mari Carmen Murillo, responsable del área de inclusión de FEDER, y Celia Morala, técnico del área de inclusión de FEDER también. Entonces, si estamos ya todas listas, Tamara, podemos comenzar contigo con la primera ponencia que habla sobre la desescalada en centros de atención directa, adaptación y protocolos de acceso a centros, y nos cuentas un poquito vuestra experiencia y adelante con tu ponencia. Nosotras nos desconectamos. Perdonad, y se me ha olvidado decir que al final de todas las ponencias vamos a dejar un espacio para vuestras preguntas o vuestras dudas, que para ello hay una opción que es levantar la mano, donde César os abrirá los micros y podréis intervenir, ¿vale? Así que nada, bienvenida Tamara y adelante. Muchas gracias, Mireia. Gracias a FEDER y al CREER por invitarnos a participar en esta escuela, que, pues como han dicho esta mañana ya, nos habría encantado que fuera presencial. Les digo que desde las asociaciones echamos mucho de menos esos momentos de encuentro. Y bueno, pues como ha dicho Mireia, el título de mi ponencia es Desescalada en centros de acción directa, adaptación y protocolos de acceso a centros. Y lo que os vais a encontrar, pues no sé si va a terminar de responder a este título, porque la idiosincrasia de la entidad en la que trabajo, ¿no? Pues bueno, tiene unas características que ha hecho que esto sea un poco especial, ¿no? Esta mañana Sonia Martínez, de la fisioterapeuta del CREER, también ha estado comentando, ¿no?, cómo ha sido su adaptación y los nuevos protocolos y demás. Yo creo que ha sido una intervención súper completa, o sea que de ahí se puede sacar mucha amiga para después aplicarlo, ¿no?, cada una de nuestras entidades. Voy a contar de dónde vengo, ¿no?, de qué es AUCE, de nuestra entidad, cómo funcionábamos antes de la pandemia por COVID-19, cómo fue el momento del confinamiento, esa escalada y ahora qué estamos haciendo, ¿no?, para que, pues, la idea de que entendáis un poco cómo ha sido nuestra evolución y para trasladaros nuestra realidad. Esto tiene que ver con las personas que trabajamos, ¿vale? Cada entidad después trabajáis con una población diferente que tiene necesidades distintas también, ¿no? Entonces, bueno, pues nos gustaría que esto pudiera serviros, pues, como búsqueda de alternativas también, ¿no?, y propuestas para que podáis adaptarlo si lo consideráis oportuno y lo que consideréis. Bueno, AUCE es una entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1994, somos de las antiguas de FEDER además, tenemos ámbito estatal y estamos declarada como entidad de utilidad pública. Bueno, esto pues ya sabéis que también nos abre muchas puertas. Nuestro objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas con osteogénesis imperfecta y sus familias. Creo que este es el objetivo, ¿no?, al final aplicado a cada patología, pues es el objetivo de todas las entidades. ¿Qué es la osteogénesis imperfecta? Pues una enfermedad poco frecuente, también por eso estamos aquí, genética, crónica, cuya característica principal es la fragilidad ósea, pero también hay otra sintomatología, como puede ser las lesiones de partes blandas, la etinogénesis imperfecta, la pérdida de audición, el dolor, la hiperlaxitud, ¿vale? Es una patología muy heterogénea y variable, que es algo también muy común en las enfermedades poco frecuentes. Entonces, de aquí también para que nos hagamos un poco una idea de cuál es la población con la que trabajamos. Además de existir AUCE como asociación, en 2011, con el objetivo de promover la investigación, se fundó la Fundación AUCE, que algunos conoceréis también esta entidad, y ambas entidades intentamos trabajar de la mano, ¿no?, y coordinarnos para ofrecer
pues lo mejor que podamos a las personas con osteogénesis imperfecta y familias. Somos 2 equipos técnicos. En el nuestro pues, hay una trabajadora social, un fisioterapeuta, yo como psicóloga, y desde hace unos meses también tenemos a Julia que ejerce un poco de figura de coordinación, y ella es la directora de Fundación AUCE precisamente con esta idea de aunar las 2 entidades y de trabajar más en paralelo, ¿no? y unidas. Y también hay un trabajador social y un psicólogo que trabajan. El trabajo principal de AUCE, pues ¿cuál es? El de todas las entidades, yo creo. El servicio de información y orientación. Esta es la base para hacer absolutamente todo, ¿no? Cualquier cosa, yo suelo decir que cualquier cosa es un sí o de inicio. Entonces también ofrecemos un servicio de atención social por parte de la trabajadora social, el servicio de psicología, de fisioterapia. Vamos a los coles, bueno, hasta ahora íbamos a los coles a hacer sesiones específicas de asesoramiento escolar para explicar lo que es la patología en los centros educativos, servicio de segunda opinión en distintas áreas clínicas para acercar a estos especialistas en la patología a las familias. Hacemos un congreso anual en el que pues, se citan personas de toda España, incluso vienen desde países de Latinoamérica a acompañarnos cuando tienen ocasión. Hacemos encuentros a nivel local, una jornada especializada en fisioterapia, muchas actividades de sensibilización, publicaciones. ¿Vale? Todo esto lo hacemos de forma presencial, pero también trabajamos a distancia, como os he dicho, entidad estatal. Entonces, en Madrid tenemos una oficina en Madrid Centro y otra en Getafe, y además pues a esto sumamos, ¿no?, que mensualmente a través de un convenio con el Hospital Sant Joan de Déu yo me desplazaba a Barcelona todos los meses, además de actividades como recorrer los centros educativos y demás. Entonces, pues por un lado AUCE está dentro de Madrid y la Fundación AUCE está situada en Valencia. Si solo trabajásemos de forma presencial no llegaríamos ni a la mitad de las personas con osteogénesis imperfecta de España. Entonces, por eso desde siempre también se trabaja en la distancia. Entonces, esta situación que hemos vivido, esta crisis mundial, no nos está dejando, ¿no?, sin tantos recursos como pensábamos, porque estamos muy acostumbrados a trabajar en esa distancia y hacer que las distancias se acorten precisamente, pues a través del teléfono, el correo electrónico, las videollamadas, a través de las redes sociales, no hay mucho contacto. También quería recalcar aquí el trabajo en red, que es algo que se hace de continuo. Uno de los objetivos también que se tienen desde FED, CREER, ¿no?, y demás entidades. Y bueno, y pues ayudando a lo que podemos otras entidades, también aprendiendo y estando. Y algo que me gustaría también dejar de manifiesto es la importancia de la flexibilidad y la adaptación. Creo que somos una entidad, seguramente como todas, ¿no?, que estamos muy acostumbradas a adaptarnos a que lo que nos venga, que nos llamen mañana para hacernos una entrevista en la radio y vayamos. De pronto una universidad quiera que hagamos una formación y la hagamos, ¿no? Es como que a todo decimos que sí. Entonces esa flexibilidad y adaptación y estar acostumbradas a funcionar de esa manera también nos ha supuesto unas habilidades ya de base que facilitan pues, la convivencia con la situación actual. Cuando se empezó a hablar de COVID y demás, no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Desde AUCE teníamos planificado nuestro congreso anual al que estaban inscritas más de 220 personas. Iba a ser a finales de marzo en la ciudad de Granada y antes de que se declarase el estado de alarma, ya decidimos que lo mejor era aplazarlo, ¿no?, desde la Junta Directiva y garantizar la seguridad de todas las personas. Al día siguiente comenzamos a teletrabajar, después de cancelar el congreso, de aplazarlo, comenzamos a trabajar de casa. Esto es una ventaja total, ¿no? No tuvimos que esperar a nivel, ¿no?, de equipo técnico a que se tomasen estas decisiones desde otros ámbitos. Se declaró el estado de alarma y entonces ya, pues muchas cosas empezaron a cambiar ese fin de semana, ya os acordáis, hubo millones de propuestas, apareció esa aplicación mágica en la que estamos hoy, que es Zoom, y empezamos a experimentar con ella, porque queríamos ver qué podíamos hacer para acercarnos a la gente, ¿no?, algo que no veníamos haciendo. Y a partir del 17 de marzo empezamos a hacer videoconferencias semanales. Esta planificación, esta imagen que veis ahí es una de las planificaciones que estuvimos haciendo hasta finales de julio.
Empezamos con la actividad de los desayunos de la OIT, que bueno, al final es un espacio para reunirse. Esto, haya equipo técnico o no, se puede hacer. De hecho, es algo que estamos viendo que en el mes de agosto, que nosotros no pudimos estar haciendo estas actividades, las personas que participaban las mantuvieron. No os he comentado que al principio, cuando vamos a utilizar esta herramienta de Zoom, pues bueno, pues no sabíamos bien cómo funcionaba y demás, como nos ha pasado a todos, me imagino, y trabajábamos con estas sesiones de 40 minutos. Entonces era todo un poco ligero, ¿no? Eso también ayudó a que mucha gente se animase a participar. En la misma semana empezamos a trabajar también con las jóvenes, pues era reunirnos y comentar qué tal estábamos, qué íbamos haciendo, y la verdad que iban participando cada semana. Y ahí se sumaron ejercicios, el ejercicio en grupo, desde el servicio de fisioterapia. Esto se hacía 2 veces a la semana, por las mañanas, pero no contentas con eso, decidimos que también se podían hacer destinadas a los menores. Y era muy curioso ver cómo los niños en su casa atendían a la pantalla y hacían los ejercicios que el fisioterapeuta les proponía. También hicimos sesiones en horario de tarde para llegar a esas personas que sí que tenían que trabajar y también bueno, a la gente que estaba al otro lado del charco. Talleres de todo tipo, de psicología, de fisioterapia, de bueno, lo que nos iba surgiendo. Y nos ayudó mucho también contar con herramientas, ¿no? y con modelos bueno, pues que están ahí en el mercado, que me imagino que ya conoceréis, como puede ser la aplicación Canva, que de hecho tiene una opción pro gratuita para asociaciones sin ánimo de lucro. Solo hay que escribir y solicitarlo ¿no? y te abren ese mundo maravilloso, genial, y que es vamos, una pasada para gamificar y hacer, ¿no? pues, actividades pues, como estas que os enseño. ¿no? Utilizar una herramienta que es divertida para compartir con la gente. Y he puesto el hashtag de Claustro Dije porque esto es algo que se mueve mucho en Instagram, la comunidad educativa, comparte muchísimos recursos por ahí y bueno, yo la verdad que aprendí un montón, conocí pues eso, materiales que podíamos adaptar y utilizar en nuestras sesiones. Todo esto lo compartíamos por las redes sociales, por los grupos que tenemos en el Facebook, por Instagram, ¿vale? En listas de difusión de WhatsApp. Y además empezamos a compartir los vídeos de las sesiones, de algunas de ellas, las que podían ser grabadas, principalmente el ejercicio, lo empezamos a compartir en YouTube, teniendo una acogida pues muy buena, la verdad. Este vídeo fue de los primeros que compartimos y tiene 480 visitas, que para nosotras la verdad que consideramos que es muy alto. Esto es un taller que hizo el fisioterapeuta también de columna vertebral. Entonces, bueno, pues como que hemos focalizado todo mucho más en la atención online para intentar llegar a más gente, ¿no? Y estamos viendo que la respuesta ha sido muy positiva. Y aquí pues un mapa, ¿no? Que en España pues hemos estado en ha habido gente prácticamente de todas las provincias, hemos tenido participación incluso de gente de Alemania que su idioma no era precisamente el español, pero bueno, se han ido a intentar seguir las sesiones y Latinoamérica ha sido increíble, ¿no? Ha habido muchas personas que se han querido sumar. Especialmente en el Día Mundial de las Mujeres Imperfectas, hicimos una actividad en la que invitamos a todos a unirse, nos conectamos por Zoom, gente de todos los países, entonces fue muy gratificante. Hicimos además pues un juego gamificado, que lo tenemos traducido en todas las lenguas oficiales de España y lo pasamos por ahí, así que bueno, también son herramientas que se pueden utilizar. Fundación AUCE estuvo haciendo también talleres desde el principio, pues el manejo del miedo y la preocupación ante el coronavirus, elaboración de currículos, bueno, han estado haciendo muchas actividades, ¿no? Intentamos no solaparnos en las temáticas. Y pensamos muchas veces que necesitamos a un profesional, ¿no? Pues eso, una psicóloga, un fisioterapeuta, una trabajadora social para hacer actividades y hay veces que no es necesario. Esto es una propuesta que hizo la UIFE, que es la Federación Europea de Asociaciones de Osteogénesis Imperfecta, en la que AUCE forma parte, y hicieron un grupo de Facebook en el que propusieron hacer una sesión de entrenamiento los domingos. Entonces ellos mismos eran los que se coordinaban, ¿no? O sea, ahí se conectaba quien quería de todo el mundo con un idioma compartido que era el inglés y ponían vídeos de ejercicio que habían ido seleccionando y compartiendo en esa red
Y bueno, pues al final se juntaban todos los domingos para hacer esto. Y también surgió como una iniciativa de los participantes en las videoconferencias esta actividad, ¿no? Querían hacer algo un poco más lúdico y entonces propusieron hacer el bingo de la OIG. Todos nosotros jugamos siempre con, con las siglas en todas las palabras y fue algo que también fue gratificante y no tuvimos que estar tampoco un equipo técnico detrás, ¿no? Que muchas veces es encender la cerilla y ya eso pues va solo. Empezamos la desescalada y en la UCE, ¿no? Pues como en todas las entidades y en todas partes, hubo un poco de furor aquí y de nervios para conseguir todos los materiales y demás. Para esto, FEDER y COCENFE nos han ayudado un montón, ¿no? Haciéndonos llegar materiales de forma gratuita y también darnos acceso a proveedores para acceder a esos materiales de protección y limpieza pues, que antes no utilizábamos, ¿no? En esta medida. Mantuvimos el teletrabajo y comenzó también a ofrecerse la atención presencial de fisioterapia, ¿no? En casos en los que eso era imprescindible, ¿no? Como atendiendo a todos los protocolos básicos del COVID, lo que se ha hablado esta mañana también, ¿no? Pues el aforo, tener cita previa, el uso de la mascarilla obligatoria, el gel, la desinfección y los profesionales, ¿no? También que vayan equipadas y demás. Y preguntamos, después de todo esto, ¿no? de que la gente empezaba a salir, preguntamos también qué les estaban pareciendo las actividades que estábamos haciendo, ¿no? Porque parecía que teníamos una acogida, pero queríamos andar un poco más y pues como veis la respuesta era clara, nosotros ya nos la esperábamos, pero querían que siguiésemos haciendo este tipo de acciones, ¿no? Al final el confinamiento había sido una oportunidad para llegar a personas que antes no llegábamos. Con el tema del ejército, por ejemplo, hay gente que no había hecho ejercicio nunca, pero al coger esa rutina, ¿no? Y hacer 2 días a la semana y conectarse con otras personas de toda España y pasar ese ratito, ¿no? Con el fisio y estar ahí, les vino muy bien. Entonces, bueno, además nos propusieron temas, les hablamos de cosas que podíamos intentar dar cabida, aunque no fuera correspondiente a los conocimientos que teníamos desde el equipo técnico. Entonces, pues tenemos una sesión de turismo accesible, colaborando con 2 entidades que trabajan en este área. Fue muy interesante también, ¿no? el traer a verdaderos expertos en la materia. Trabajamos con Natalia Rubio de Sexualidad y Discapacidad, que si no la conocéis tenéis que conocerla. Ella siempre está muy dispuesta a colaborar, entonces pues también fue una, una puerta abierta a responder a una necesidad real que nos han planteado en muchas ocasiones. Hicimos también una sesión de alimentación osteogenes imperfecta. El tema de la nutrición es algo que sigue sonando, ¿no? y nos viene demandas en este sentido y bueno, pues tuvimos la oportunidad de ofrecer una sesión así, que grabamos también, grabamos, subtitulamos y compartimos en nuestro canal de YouTube y pues mirad, pues casi 400 visitas, ¿no? Ha sido algo muy, muy demandado. Y ahora, pues ¿qué hacemos? ¿No? ¿En qué estamos? No sabemos bien qué vamos a hacer aquí desde Madrid, pero bueno, lo importante, flexibilidad. Esto es algo que nos transmiten desde nuestra entidad, ¿no? Desde AUCE, por lo que estamos muy agradecidas, para que cada una también se adapte. Empezamos a funcionar así desde septiembre, intentando que, pues bueno, que cada cual con las necesidades que tuviese, ¿no? Si tenía que quedarse con sus hijos o cualquier circunstancia, pudiera hacer teletrabajo y también acudir de forma presencial. Entonces, la semana pasada, con todo lo que estaba pasando en la Comunidad de Madrid, y el inicio, ¿no? de esas de confinamiento de algunas áreas sanitarias, pues volvimos al teletrabajo. ¿Qué hemos hecho? Pues intentar planificar y trabajar en equipo más, centrarnos, ¿no? y tomar decisiones en base a la seguridad, que eso es primordial, aunque estemos haciendo teletrabajo, vamos a garantizar las medidas de seguridad, ¿no? Esto es para garantizarlas en la medida de lo posible, pero también se están manteniendo los servicios presenciales si fuera necesario. El fisioterapeuta está yendo a la oficina a atender, ¿no? a personas que así lo demandan o que ya eran, ¿no? sus pacientes y que necesitan ese tratamiento presencial, garantizando todas las medidas y evitando que estemos ahí más personas las que deberíamos.
hemos cancelado nuestro congreso que estaba pospuesto para noviembre. Entonces, bueno, nos ha dado mucha pena, pero pues ya sabéis, así tiene que ser. Hemos continuado proponiendo actividades grupales online. Esta semana, de hecho, hemos empezado otra vez, hemos planteado los desayunos y el ejercicio y la verdad que está la gente bastante contenta con que hayamos vuelto, tenían ganas. Estamos intentando priorizar la atención individual a distancia, ¿no? Muchas veces con todas estas actividades a las que tenemos que acudir, por ejemplo, si este evento estuviera siendo presencial, tendríamos que habernos ido, ¿no?, un fin de semana y estar ahí un poco a la carrera, perdiéndonos otras actividades y demás. El tema del online permite eso, que puedas estar en muchos sitios de una forma muy rápida. Mi compañera hoy estaba en la Escuela del Creer y a la vez después conectándose con el congreso de la plataforma de realizaciones de pacientes. Entonces, bueno, esto también nos ayuda. Entonces, queremos invertir ese tiempo en estar más con las personas. Y si eso tiene que ser por teléfono y estar meses hablando por teléfono con esa persona hasta que consigamos que tenga los recursos o las habilidades para acceder a los recursos online y unirse y disfrutar de las acciones que realizamos, pues esa es la idea, eso es lo que vamos a hacer. Y muy presente, pues tener la adaptación. Lo he comentado antes, para nosotros, para UCE, ha supuesto una oportunidad la situación que estamos viviendo, a pesar de que está siendo muy duro, ¿no?, y que hay muchas personas que están pasando unas circunstancias muy complicadas, hemos podido llegar a más gente, ¿no?, de otra manera. Y bueno, pues nos queremos quedar con esa idea y que esa sea un poco la tónica, que tomemos nosotras el control, que proponiendo esto, la acción online y el cómo llegar a la gente. Y bueno, pues esto sería todo. Me quería despedir con esta frase. Lo de los abrazos, lo de la ausencia de abrazos se lo llevo un poco mal, pero bueno, confío en que lo volveremos a hacer y que si seguimos remando juntas, pues llegaremos más lejos también. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Tamara. Y nada, voy a hacer como un resumen, ¿vale? Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, ¿no? Uno, por la flexibilidad esa, ¿no? Por tener en cuenta las necesidades individuales de cada una de las personas que os necesitan ahora mismo. Por otra parte, la capacidad de adaptación que habéis tenido para adaptarnos a esta nueva situación, para crear todos esos desayunos, el bingo y los vídeos, ¿no? Para acercaros y acortar esas distancias que decías que era lo que necesitabais, ¿no? Y que sí, que nos volveremos a abrazar, aunque sea virtualmente, y utilizaremos estos medios, que vosotros le habéis sacado provecho. Gracias. Gracias. Y pues nada, ahora vamos a dar paso a Yolanda Edo, que es pedagoga del CREER, y a Montserrat Cabrejas, que ella es maestra también del CREER, y tienen una ponencia con un título así muy llamativo, que se llama Confinamiento, una oportunidad. Así que nada, os doy la palabra y adelante. Bueno, buenas tardes. Empezará Monse y después ya completo yo la parte final. Monse, si se activa el... Hola, buenas tardes. Pues sí, como bien ha dicho Mireia, nuestro título, El confinamiento, una oportunidad. Creo que Tamara, bueno, pues nos ha adelantado un poco, ¿no?, a nuestro título. Ella ha repetido varias veces en su charla, pues, la oportunidad que ha sido el confinamiento, ¿no?, para ellos, para la asociación. Como lo han vivido en varias ocasiones como una oportunidad de llegar a más personas que antes no llegaban, o de organizar el tiempo de otra manera. Y eso es lo que queríamos, ¿no?, con este título, reflexionar sobre todas esas cosas buenas que ha tenido esta situación, que ha sido una situación difícil, lo está siendo, pero intentar fijarnos y poner el acento pues en lo positivo, en lo bueno. A lo largo de la charla, pues vamos a hablar en un primer momento, vamos a
a recoger cómo observamos que habían vivido las familias, cómo estaban viviendo el confinamiento. Posteriormente haremos un resumen de unas recomendaciones que desde el Departamento de Educación del CREE hicimos para acompañar a las familias en este confinamiento. Y para finalizar, pues pararemos un poco a reflexionar en cómo está ahora la situación, esa vuelta al cole que hemos empezado y que tanto nos preocupa también, ¿no? La vuelta segura al colegio. Algo está claro, y es que esta situación, que este confinamiento ha sido nueva para todos. Es una situación nueva, nos ha pillado a todos por igual. Lo que pasa, lo que es diferente es la adaptación que hemos hecho cada uno de nosotros a ella o cómo la hemos vivido. Por supuesto, no ha podido ser lo mismo para aquellas personas que han perdido, por ejemplo, su fuente de ingresos, su trabajo, que para las que han ido a trabajar todos los días. Tampoco habrá sido lo mismo para las personas que vivían solas o aquellas que vivían o convivían con su núcleo familiar. Igualmente, no habrá sido lo mismo para las familias con hijos que para las familias con hijos con una enfermedad poco frecuente. Entonces, nosotras queríamos poner el acento en eso, en la adaptación que hacemos a esta nueva situación, ¿no? ¿Qué recursos tenemos? AUCE nos ha demostrado que ellos han hecho una buena adaptación y han podido utilizar todos los recursos disponibles, ¿no? Para esta nueva situación. Lo que observamos en un principio en la comunicación que teníamos con las familias, en lo que leíamos en las redes sociales, que las familias compartían, pues varios sentimientos, ¿no? Y varias situaciones se daban. En un principio, lo que más alarmó al principio fue esa suspensión de las terapias y los apoyos especializados que recibían en el centro escolar, ¿no? Todo eso se vivió como una pérdida. De la noche a la mañana se dejaba de recibir todo. Los niños, los menores dejaban de recibir esas rehabilitaciones, esos apoyos, esas terapias que necesitaban. Luego llegó la incertidumbre, era una situación nueva. Al principio pensábamos que iban a ser 15 días, luego 15 más, la cosa se alargaba, ya no sabíamos qué iba a pasar, cómo iba a evolucionar. Y por supuesto era un tema de salud, había miedo. También surgió el miedo al contagio. Si me pongo enfermo, si lo transmito a mis hijos, perdemos la salud. Llegaron también los sentimientos de incapacidad. Los padres y madres tuvieron que hacer eso, de padres, de madres, de docentes, de rehabilitadores, de sanitarios, y llegaba esa sensación de no voy a poder con todo, no puedo con todo, es demasiado. También estaba el sentimiento de abandono, porque esta situación, como hemos dicho, era nueva para todos, también para los profesionales, para los docentes. Intentaron adaptarse y dieron soluciones para continuar, pero esas soluciones igual han sido demasiado generales, demasiado estándar y no estaban adecuadas para el alumnado que necesita una atención más especializada. Y luego el cansancio físico y mental. La situación se alargaba, había que hacer de cuidador 24 horas al día y 7 días a la semana, sin ningún tipo de apoyo ni de ayuda. Todo esto pues crea una gran ansiedad que se transmite a todo el grupo familiar, pues impidiendo esto a veces que veamos pues eso, lo positivo, la oportunidad que nos está dando esta situación y que tomemos la situación de una manera, pues que la afrontemos de una manera más positiva. Entonces pensamos en reflexionar qué necesitaban las familias, qué es lo importante. Pues por supuesto hay muchas cosas importantes y en cada familia unas tendrán más peso que otro, ¿no? Pero lo que se repetía era el tema académico, el seguir con los contenidos escolares, el alcanzarlos, lo físico, la rehabilitación. Se han perdido todas las terapias, todas las actividades que hacía. ¿Y ahora qué? Todo lo que habíamos conseguido, todo lo que había evolucionado mi hijo, ¿lo va a perder? Era importante. Lo emocional. Quizás
no se veía o no le mostraban tanto las familias, pero estaba claro que lo emocional había que cuidarlo y había que tenerlo en cuenta, tanto en los padres y madres como en los menores. Y la salud, por supuesto, la salud siempre es importante. Y era necesario tener claro por lo menos la información y los pasos a seguir pues para seguir manteniendo esta salud. Entonces, la situación que estábamos viviendo, el estado de alarma, no nos permitía dar una respuesta inmediata, ¿no?, a muchas de estas situaciones o de estos aspectos importantes. Y pensamos que lo mejor era poner el acento en ayudar y apoyar a esa adaptación al cambio, a esa adaptación a la nueva situación. Centrarnos en eso, en acompañar a las familias para que esa adaptación fuese mejor y les permitiese pues seguir avanzando. No parar, no resignarse, sino seguir avanzando a pesar del confinamiento. Para ello creímos necesario pues tener otra mirada, ¿no? Dejar atrás lo malo, todos los problemas y verlo como una oportunidad. Como ha dicho Auce, hemos visto que el confinamiento ha dado muchas oportunidades a la asociación y también en el ámbito familiar, por supuesto. Habíamos ganado en tranquilidad. ¿Cuántas veces las familias nos han hecho llegar ese estrés que tienen, ese agobio de horarios? Tengo que hacer la tarea, tengo que llevarle a esta sesión de rehabilitación, luego a la otra, luego el martes me toca, el jueves. Lo habíamos conseguido, nos habíamos liberado de los horarios. Podíamos disfrutar y tener tranquilidad con nuestros hijos. La convivencia. Teníamos más tiempo para estar juntos. O quizás no más tiempo, pero sí más tiempo real, más tiempo de calidad. Porque antes estábamos con ellos, pero igual estábamos corriendo. El tiempo que estás con ellos estás pensando en que tienes que acabar la tarea, en que te tienes que vestir para irnos aquí, para irnos allá. Ahora era tiempo real, tiempo de calidad, en el que podíamos disponer de esa tranquilidad que he comentado antes y disfrutarla, ¿no? Conocernos mejor. Muchas veces ese estrés que tenemos, el día a día, los horarios, pues no nos permiten sacar lo que realmente tenemos, ¿no? Esta tranquilidad y este tiempo juntos que teníamos ahora, pues nos podía hacer conocernos mejor y ver aspectos tanto de nuestros hijos como nuestros propios, que quizás en otras circunstancias pues no salen. Valorar lo cotidiano, el aprendizaje natural. Por supuesto, en casa es un espacio ideal para el aprendizaje y lo hemos podido comprobar en este confinamiento. Y había que darle importancia y valorarlo y hacer ver a los padres que lo que ellos hacen y estaban haciendo valía y es importante y estaba bien. Y también otra oportunidad era crear rutinas nuevas. Teníamos nuestras rutinas, pero muchas veces nos venían impuestas por el día a día porque había que ir a música y había que ir a fisioterapia y había que ir al cole, pero ahora no. Ahora esas rutinas teníamos autonomía para crear nuestras propias rutinas. En resumen, lo que queríamos era ayudar a las familias a organizar ese caos que nos había traído el confinamiento. A organizarlo, pero viendo siempre lo positivo y tomándolo como una posibilidad de avance, para seguir avanzando, para no parar. Con esa idea fue con la que creamos las recomendaciones, que era pues eso, para acompañar a las familias y que pudiesen vivir de manera satisfactoria el confinamiento. Ese era el objetivo. Y ahora Yolanda os va a hablar un poco de ellas, de esas recomendaciones. Gracias. Comparto mi pantalla entonces. Muchas gracias, Monse. Lo que nos ha llevado el recorrido que ha hecho Monse desde lo que nosotros observábamos y nos focalizó en ese horizonte. ¿De qué manera podíamos empoderar a los padres, a las familias, para que esto lo viviesen satisfactoriamente?
a primeros de abril, creo recordar, elaboramos una serie de recomendaciones, eligiendo 5 puntos claves que nos parecían que podrían ser válidos, de manera que fuesen el hilo conductor un poco de qué cositas veíamos que podíamos hacer reflexionar. No es que no se supiesen, sino que a lo mejor hacer caer en la cuenta de estos puntos nos iba a servir un poco de ayuda y de acompañamiento. Veíamos que las opiniones y los miedos eran muy variados. La información que nos llegaba también era a veces incluso contradictoria. Nos empezaban a decir que a lo mejor también los niños estaban empezando a preocupar o que preguntaban mucho. Dijimos, vale, bien, pues aprovechemos eso. Seamos conscientes de que son muy sensibles a cómo vivimos nosotros, pues vamos a hacer caer en la cuenta. Y por eso uno de los puntos fue la importancia de hablar con él y de buscar ocasiones para que sus emociones se canalizasen. Dibujos, en el caso de que no hubiese comunicación verbal, juegos, cuentos, 1000 herramientas que también estaban disponibles a través de otras entidades y organizaciones, pero bueno, que lo tuviésemos en cuenta, que hablar y la forma en que nosotros lo viviésemos iba a hacer que ellos lo viviesen con tranquilidad, con el sosiego suficiente para seguir avanzando. Otro apartado era recordar lo importante del orden. Al principio parecían unas pequeñas vacaciones, diría yo, se para de todo, pero bueno, pues hay juego, hay actividad. Cuando se enganchan y enlazan 15 días, otros 15 días, llega un momento que sin un orden y una rutina muchos de nuestros chicos no avanzan. El prever qué va a suceder era muy importante, eso se estaba perdiendo en algunos casos, por eso hicimos esa llamada de atención. Ojo, mantengamos una rutina, aunque no haya obligación, nos la crearemos, que nos va a ayudar en el día a día. Las recomendaciones de higiene era el momento ideal en la familia, empezar a practicarlas. De hecho, si recordáis el inicio del colegio, muchos docentes también, muchos profes nos dicen, oye, si muchos vienen ya con las pautas muy interiorizadas, porque es que no se dan cuenta que en casa lleváis trabajando por mucho tiempo, esas cosillas que era la manera de afianzarlas también, para que luego se incorporasen de una forma automática a nuestra forma de relacionarnos con el exterior. Otro aspecto que lo ha comentado también Monse y que me parece que no podemos olvidar, que la casa no deja de ser un entorno de aprendizaje y muy importante y de mucho valor, que a lo mejor en ese lamento y en esa angustia por la pérdida que habíamos hecho de oportunidades exteriores de recibir contenidos o actividad, perdíamos las propias oportunidades de la casa. Eso nos parecía que eran oportunidades reales que les estábamos dando y que las teníamos que aprovechar. Y ahí incluimos una serie de recomendaciones y posibilidades para que la casa fuese un lugar de aprendizaje. Y lo quisimos redondear, lógicamente, con la importancia de que los padres, con esa carga de 24 horas ejerciendo y siendo los responsables no solo del cuidado y atención de necesidades físicas y biológicas, sino también de las educativas, las emocionales, como ha dicho Monse, esa sobrecarga, dices, bueno, ojo, cuidaros, estar tranquilos, entonces esas unos consejitos también que incluíamos ahí en cuidarse para cuidar. En definitiva, era un acompañamiento para que esta situación obligada pudiésemos verla como algo que no nos iba a hacer perder, como estábamos llegando en muchas llamadas de teléfono, y dar la otra mirada. Hay oportunidades y vamos a aprovecharlas en esto que nos ha tocado vivir. Otro paso más, llegó la nueva normalidad o el camino hacia la nueva normalidad y avanza una vez que ya salimos fuera y empezamos a ver cómo las familias nos transmiten otra angustia y estamos recogiendo, se empieza a hablar de vuelta segura. Y la gran pregunta, ¿es posible la vuelta segura para alumnos con enfermedades raras? Muchas familias incluso nos hacen, o por correo, o nos hacen llegar esa consulta específica. Mi hijo con X enfermedad rara, ¿es un alumno de riesgo o no lo es? Bueno, ahí recordar un poquito lo que la misma propia Asociación Española de Pediatría viene a recordar. Vale,
hay unos protocolos para vuelta segura, de qué manera proteger siguiendo las recomendaciones de la OMS. Lo único que especifica es un poco, hace esa observación, que seamos muy rigurosos a la hora de cumplir con las medidas de seguridad propuestas en el caso de tener alumnado de riesgo. Ser conscientes también de algo que la propia presidenta nos ha recordado en muchas, incluso entrevistas, en las declaraciones y publicaciones que hace la asociación, que el riesgo cero no va a existir, ¿no? Hay recomendaciones que habréis tenido acceso por grupos de patologías o eso, pero que en todas ellas siempre hace esa coletilla que he anotado ahí. Su interpretación a la hora de ser puestas en marcha dependerá de los recursos disponibles, de la situación epidemiológica en la que se encuentre la zona en la que está la escuela. O sea, es decir, que va a ser muy focalizado a esas características propias y únicas. En esas recomendaciones hay un apartado que le habréis tenido acceso, si no, ese enlace le tenéis ahí en las recomendaciones. En general, para alumnos con enfermedad rara, lógicamente no nos puede dar un sí o un no, sino que va a depender sobre todo de esas complicaciones médicas, que deberá ser valorado de forma individual por especialistas correspondientes. Lo que sí que notamos es que se buscaba en las familias esa seguridad de es sí o no, eso es lo que se buscaba, un sí o no. Entonces, ser conscientes de riesgo cero no tenemos, lo vamos a hacer lo mejor posible, vamos a asegurarnos que esos protocolos que están se lleven a cabo y valorar cada situación de forma individual. Protocolos en los colegios hemos recorrido todas las comunidades autónomas y en eso, bueno, pues todos cumplen esa adaptación que desde Sanidad, recogiendo las pautas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, se han hecho y han adaptado todas las comunidades autónomas, ha hecho sus protocolos de la vuelta segura, ¿vale? Con desiguales, ¿verdad?, nivel de concreción en cuanto a alumnados de riesgo, ¿eh? Unos los consideran a mucho detalle, otros hacen unas recomendaciones más generales, o sea, lo que sí que todos reconocen la posibilidad de acogerse a esa situación en la que como alumno de riesgo sanitariamente con un informe clínico está justificado, pueda tener una opción de no presencialidad en el centro. Con mucho detalle no está regulado. Los que más detallados se encuentran son los protocolos de Andalucía, Aragón y Murcia para la situación de alumnos con necesidades educativas especiales, que hacen a lo mejor una recomendación incluso de los asientos en el transporte público. Es más, Murcia incluso habla de considerar en caso de COVID a todos los alumnos en riesgo por enfermedad rara, que es un listado que ellos propiamente han elaborado. Tiene la posibilidad de acogerse a la atención domiciliaria, atención educativa a domicilio, y establece además de forma taxativa de qué manera se va a hacer. Vale. Esto tiene su ventaja y su desventaja. Un protocolo demasiado cerrado a lo mejor cierra la flexibilidad que igual necesita. En la intervención de Tamara, una de las palabras claves y que me parece que en esto, en todos los ámbitos, nos está obligando a respetar, la palabra flexibilidad, que lo he oído Tamara varias veces y es un poco lo que me parecen dos puntos claves. Cuando repasas todos los protocolos, que más o menos son transposición uno y otro, de una comunidad a otra, vale, y la situación concreta, a lo mejor de un caso o de una situación X que se pueda producir, lo que tenemos que hacer es regular una norma con la flexibilidad suficiente para poder dar respuesta a esa necesidad que nos surja. Y sobre todo, algo que cuando lo lees te das cuenta y dices, bueno, ¿qué me garantiza que esto sea rápido, ágil y solución en tiempo? No solo en forma, sino en tiempo. No vaya a ser que me den la solución cuando ya ha terminado el curso escolar. Eso, yo os he dicho que requisitos de cualquier medida que establezca cualquier protocolo serían esos dos, flexibilidad y agilidad. En línea un poco de buscar el lado positivo, la mirada, la otra mirada a estas situaciones, con la incorporación a los centros estamos viendo que está siendo, bueno, pues según comunidades autónomas hay unas cosas buenas, otras, bueno, pues y cada centro también tiene su propia organización, nos vamos a encontrar pros y contras en cada una. Lo que sí que quiero que este periodo que estamos viviendo, igual a lo mejor nos conviene hacer esa reflexión, dices, vamos a sacar qué oportunidad podemos vivir desde aquí. Pues en la presencialidad, los niños que
son de riesgo, pero pueden asistir respetando todas las condiciones de seguridad, todos los protocolos de protección, autoprotección y demás. Dices, oye, una de las características, una de las medidas es la insistencia de los grupos estables de convivencia. Dices, pues para nuestros chicos nos viene muy bien. ¿Por qué? Pues ese grupo burbuja en el que el número de alumnos, donde se ha podido respetar, es pequeñito, es perfecto, porque es un grupo estable, convive, hay mayor complicidad entre ellos, se conocen más, va a ser parte de ese grupo y se va a sentir él también como parte de ese grupo. Eso me parece que es un punto que en esto ganamos muchos enteros. Otra de las cosas que muchos centros están desarrollando, y hay que agarrarnos a ello y observarlo como un gran apoyo a la inclusión, es el apoyo dentro de aula. En muchos centros no va a estar pululando el PT o la L de un centro a otro, de un alumno a otro, de un centro a otro, va a estar en grupos más estables. Incluso va a dar las pautas a los tutores, luego el apoyo le va a tener dentro del aula, que sería el camino que podemos ir ganando y probando y experimentando a ver si funciona. De manera, fijaros, me gustaría hacer esta reflexión. Dejamos de estigmatizar al alumno si nos encargamos, los docentes desde fuera, de organizar esos apoyos, de dotar al tutor y al docente de esas herramientas para esa atención educativa adaptada a todos y cada uno de los alumnos, deja de estar estigmatizado. No es el niño que sale, el niño que le sacan a apoyo, el niño que... Eso es algo a mirarlo con ojos positivos. ¿Qué no hemos ganado en responsabilidad de autocuidado? Nadie se imaginaba que íbamos a ver a nuestros niños, muchos de ellos, que pensamos que el respetar las normas o el lavado de manos o el soportar las mascarillas. Una de las cosas que están resaltando los docentes es la responsabilidad con la que lo están llevando a cabo, incluso en los que en recomendación por edad lo están llevando a cabo si sus condiciones psicofísicas lo permiten. Y incluso en la no presencialidad en aquellos alumnos de riesgo que deben quedarse en casa, el riesgo se convierte en el que nosotros propiamente llevamos el control, evitamos ese riesgo, esa incertidumbre del contacto externo, y ahí lo que sí que vamos a notar es necesidad de trabajar hábitos de autonomía personal, y el niño que está trabajando desde casa con un sistema a otro, le vamos a ver. Es más, del confinamiento hay muchos casos que nos cuentan padres que no pensaban cómo iban a funcionar estos niños y dicen, está pendiente del momento en que sabe que aunque sea una vez a la semana el tutor le va a llamar o va a estar pendiente o van a tener, los que han tenido esa opción, una videollamada, está pendiente de ello. Eso, sentirse importante también, eso es una oportunidad que nos va a dar la herramienta de la no presencialidad con los recursos que tengamos. Los distractores que hay en la presencialidad, pues en estos niños se va a quedar neutralizado. Es un poco ahora el equilibrio, es decir, perdemos en socialización, vamos a ganar a lo mejor en esos niños en los que el entorno distorsionaba para estar un poco más centrado. Es buscar algo positivo en la parte que nos ha tocado vivir. Y todo esto visto, por último, como algo, en el fondo, pasajero, con esa confianza de que va a ser algo pasajero, de que va a ser algo que volveremos. No sabemos si, a lo mejor no se parece mucho a lo que dejamos antes del confinamiento, pero sí que hemos hecho un recorrido, tanto en el confinamiento como ahora en esta vuelta, hemos hecho un aprendizaje grande. Tamara, cuando decía, ha hablado de recursos y de herramientas, incluso cuando habla de Genial y del Canva, dices, vamos, herramientas, y he visto por ahí algún recurso que son propios de materiales educativos, y el compartir, el ponerles en manos de otros profesionales y poder hacer uso de ellos de manera exitosa, me parece que es un aprendizaje que le hemos incorporado todos, padres, niños, que eso tenemos que valorarlo también.
En este camino yo creo que vamos a encontrar lo bueno de la presencialidad, lo que ha funcionado en la no presencialidad, y cuando esto retome lo más parecido al riesgo cero o más cercano al control que podamos hacer de la pandemia, yo espero que la escuela que vivamos, tanto los docentes, las familias, los alumnos y alumnas con enfermedades raras como cualquier tipo de alumno, la escuela sea mejor y sepa qué cosas tiene que ir modificando. La caña que se han metido los profes a adaptar metodologías y materiales, con la observación que en el confinamiento salió. Ojo, no os olvidéis que estáis haciendo para la gran normalidad, pero hay muchos niños que se nos van quedando por ahí y les empezamos a tener en cuenta. Eso también creo que es un valor y me parece que es un aprendizaje. Y nada más, por mi parte, Monse veo que está desconectada, no la tenemos tampoco ni en la cámara, pero era un poco el objetivo nuestro, el ver cómo lo habían vivido las familias, lo que nos transmitían, lo que estábamos observando y de qué manera podíamos empoderar y decir, ojo, que podemos sacar algo bueno de esto, a pesar de todo lo negativo que parece que vivimos. Y nada más, muchas gracias por vuestra presencia virtual, desgraciadamente, pero bueno, como veo hay muchos nombres y nombres de personas ya conocidas, pues gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, ¿no? Que como habéis dicho, le habéis dado otra mirada a este confinamiento y a esta vuelta a la normalidad. En el confinamiento, pues como ha comentado Montserrat, habéis sacado ese lado positivo, ¿no? Ese tiempo de calidad dedicado a la familia, un tiempo en el que habéis podido o habéis recomendado que hablen de las emociones, que trabajen esa inteligencia emocional, que valoren lo cotidiano y lo que decía Yolanda, ¿no? Que piensen también en el autocuidado, en el cuidarse para luego poder cuidar al de al lado. Y muy importante también, Yolanda, lo que decías, ¿no? Lo de la flexibilidad, que tanto Tamara como vosotras lo recalcáis una y otra vez, ¿no? El ser flexibles, el atender también las necesidades individuales de cada uno y de cada una de las personas. Así que nada, muchas gracias. Ha sido un placer. Por el chat os dan también las gracias. Y si queréis ya, antes, o sea, vamos a terminar ya con la última ponencia, que va a ser a mano de Mari Carmen Murillo y Celia Morala, que nos van a hablar sobre la situación del alumnado con enfermedad rara durante el cierre de los centros sanitarios. Así que cuando queráis, chicas, adelante. Un segundín que ponemos la PPT. Bueno, primeramente yo creo que es muy interesante el que podamos estar aquí ante las circunstancias que tenemos. Bueno, pues que finalmente nos hemos adaptado a la situación y un año más tenemos esta escuela de formación. Nada, pues compartiros cuál fue el estado de situación del proceso educativo pues del alumnado con enfermedad poco frecuente durante el confinamiento. Bueno, como todos bien sabéis, en marzo hubo un cierre de los centros educativos a consecuencia de la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Este cierre de los centros educativos puso en riesgo lo que es el abordaje terapéutico y la intervención socioeducativa del alumnado con enfermedad poco frecuente. Hemos de recordar que 2 de cada 3 casos bueno, pues se dan en la infancia y en la adolescencia, tienen un comienzo precoz. Por lo tanto, esta intervención terapéutica es fundamental. En muchas ocasiones es el único tratamiento, ¿no? El hecho de poder tener este tipo de terapias y esta intervención socioeducativa. ¿Qué pasó? Que bueno, pues que con este cierre de los centros educativos, ¿cómo se iba a dar lugar a esta intervención y este abordaje terapéutico? Bueno, pues afortunadamente hubo muchos centros educativos que sí que se dio una continuidad a estas terapias, esta intervención socioeducativa. Concretamente, según los datos que tenemos, bueno, el contacto con las familias, el 32% de las familias nos dijeron que sí que existió
una continuidad en ese proceso educativo. Desde aquí queremos hacer un reconocimiento a todos estos centros escolares que se adaptaron, que innovaron y que supieron adaptar y realizar un aprendizaje personalizado virtualmente, en la distancia. Se adaptaron a las circunstancias. No hubo un parón, sino que reaccionaron rápidamente y sí que se permitió que los niños y niñas pudieran seguir beneficiándose de estas terapias y de esta intervención socioeducativa. Por tanto, desde aquí agradecer a todos los docentes este trabajo, porque actualmente, tanto en el confinamiento como actualmente, yo creo que están haciendo un trabajo excelente y es necesario reconocerlo. Pero hemos de tener en cuenta que no todo fue así, que desafortunadamente hubo muchos centros escolares que no dieron esa continuidad a este abordaje terapéutico y que hubo un parón en las terapias. Como dato señalar que un 40% de las familias nos dijeron que no, que hubo un parón. Y luego otro dato importante es que el 28% de las familias que sí que nos dijeron que hubo continuidad, pero que no era suficiente, que era necesario tener una mayor adaptación. Centrándonos en estos casos en los que no hubo continuidad del proceso educativo, queremos transmitiros cuáles fueron las dificultades, ¿no?, que nos transmitieron las familias. Bueno, pues una de ellas fue la imposibilidad de acceder a todos los materiales que se precisaban para estas terapias. ¿Qué pasó? Que con la premura por el cierre de los centros escolares, pues no tuvieron acceso. No pasa, o sea, por ejemplo, en las épocas de verano, antes de vacaciones, las familias sí que se llevan a los domicilios, recogen los materiales de psicomotricidad o algún tipo de adaptaciones de grafía, pero con este cierre tan apresurado de los colegios no pudo ser posible acceder a estos materiales para llevar a cabo el tema de las terapias. Más cuestiones, más dificultades. Las familias nos transmitían que no eran especialistas lógicamente, no son maestros, no son maestras, no eran especialistas, no tenían una metodología adaptada para poder apoyar a los chavales en las tareas escolares en las distintas actividades que desde los colegios les mandaban, ¿no? Y se quejaban de ello, ¿no? Que no podían, o sea, que tenían que conciliar, que a su vez necesitaban apoyar a los chavales y que ellos decían, es que no somos especialistas, no podemos tener en cuenta todas las particularidades que como profesional, como docente en el centro educativo se tienen en cuenta, pero desde los domicilios, desde esa situación que estaban viviendo, pues que no podían tener esa adaptación tan precisa. También hubo una interrupción del servicio de atención educativa domiciliaria, pues evidentemente por el estado de alarma. Se vio interrumpida este servicio y los chavales que tienen que se benefician de este servicio educativo quedaron un poco como en el limbo, ¿no? Porque no tenían un centro educativo de referencia, no tenían un aula específica de referencia, un grupo de referencia, con lo cual, bueno, pues sí que tienen asignado un centro educativo, que el centro educativo le mandaba tareas, pero ya está, no había una vinculación y eso considerábamos que sí que era una gran dificultad para los chavales que se beneficiaban de este servicio. Y bueno, por último, también otra de las dificultades muy importantes era el aislamiento social que estaban teniendo los chavales, ¿no? Porque no tenían esa conexión con el grupo, con su grupo de iguales y yo creo que es algo que es un aislamiento en esas circunstancias es muy duro, ¿no? Si de por sí ya el confinamiento es duro, pues sufrir ese aislamiento por no tener esa conexión emocional con su grupo de iguales es difícil y sobre todo que no tenían ese espacio para poder compartir, aunque sea virtualmente,
con el grupo clase. Ante toda esta situación que os he trasladado, de las dificultades que estaban encontrando las familias donde no había continuidad, bueno, pues surgió la incertidumbre de qué pasará una vez se retome y se abran las escuelas. Bien, no sabíamos muy bien si iba a ser en junio, si iba a ser en septiembre o cuándo iba a ser, pero las familias sí que nos trasladaban la incertidumbre que tenían una vez se aperturasen los centros educativos. Desde FEDER nos pusimos manos a la obra intentando concretar acciones que pudieran favorecer, ¿no? el acceso de los chicos y chicas con enfermedades poco frecuentes o sin diagnóstico a las aulas y bueno, dijimos, ¿qué podemos hacer? También compartimos todo este tipo de acciones con el grupo de trabajo que comenzó a funcionar en verano del 2019. Comenzamos a compartir estas acciones que queríamos llevar a cabo y bueno, pues finalmente elaboramos un documento de recomendaciones, ¿no? Un documento de recomendaciones contemplando los 3 posibles escenarios que nos podíamos encontrar. El escenario de educación a distancia, el escenario de educación telemática y el escenario mixto, ¿no? Compaginando las 2 modalidades. Se elaboró el documento de aprender frente al COVID, que a continuación mi compañera Celia Morala os explicará en más detalle. Muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias. Bueno, gracias también a mi compañera Mari Carmen por esa introducción. Antes de comenzar a detallar estos 3 posibles escenarios, ¿no?, de vuelta al cole durante este próximo curso 2020-2021, en esta guía que por supuesto también tenéis al alcance de todos vosotros, es una guía que está publicada en la página web de FEDER y en cualquier caso, si tenéis alguna duda o sugerencia, pues por supuesto estamos a vuestra disposición para poder abordar lo que consideréis. Y en esta guía se contempla también un apartado de recomendaciones generales, que es donde planteamos tanto a la administración educativa como a los centros educativos, es decir, a toda la comunidad educativa en general, una serie de recomendaciones transversales ante las 3 posibles situaciones que se pueden llevar a cabo, o bien sea como me ha comentado mi compañera, a distancia, semipresencial o presencial, ya bien sea por la evolución de la pandemia, porque haya un posible nuevo estado de alarma o porque vaya evolucionando de manera favorable, o bien porque realmente las condiciones del alumnado de salud le impidan acudir de manera presencial al centro educativo. Estas recomendaciones generales, en primer lugar, son la coordinación entre educación y sanidad. Si siempre ha sido imprescindible y siempre desde FEDER hemos hecho muchísimo hincapié en esta coordinación, ahora con toda esta situación de la COVID-19 se evidencia mucho más estas necesidades sociosanitarias del alumnado con ER que no se acaban de cubrir del todo en los centros educativos en muchas ocasiones, que se han evidenciado todavía más durante el confinamiento y que ahora ante una nueva situación de reformulación y reestructuración de los centros y de la jornada escolar, pues tienen que contemplarse. En este sentido, desde FEDER proponemos la creación de una mesa de trabajo para establecer unas bases de ese trabajo en red entre sanidad y educación, donde se puedan incorporar ambos tipos de necesidades y donde se puedan garantizar la creación de protocolos de actuación y planes de contingencia para el alumnado con enfermedad poco frecuente. También un poco para, digamos, compensar las dificultades y necesidades del alumnado que han surgido con esta interrupción de las terapias, planteamos que se revise de nuevo la evaluación psicopedagógica, que se haga una revisión psicopedagógica donde se detallen estas necesidades y se definan apoyos en base a las nuevas circunstancias, ¿no? Se tienen que compensar y generar planes de refuerzo para que el alumnado pueda continuar su proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello es imprescindible también que se aumenten profesionales, que se den más horas de apoyo, que bueno, como decía antes Yolanda, lo bueno, como hay que sacar lo bueno a todo, esto nos va a traer que muchos profesionales sí que estén dentro de las aulas, que también es un gran, es un gran aspecto al que recurrimos siempre, ¿no? Por otro lado, determinamos también que tanto las administraciones, que tanto la administración como el centro educativo puedan llevar a cabo medidas de supervisión, no solo de protección, de revisión de las medidas
de protección e higiene frente al COVID, sino también de todas estas terapias, de todo este seguimiento de todo el alumnado para que no vuelva a pasar como ha pasado durante este estado de alarma. También mencionar dos aspectos. Uno de ellos es cuando nos encontramos que a través de nuestro servicio de información y orientación son muchas las familias que han contactado con nosotros y nos han dicho es que mi hijo es una persona que por su patología es considerada de alto riesgo para acudir presencialmente al colegio. En esos casos en los que los alumnos no puedan acudir de manera presencial y haya un informe médico que justifique esa no presencialidad, desde FEDER proponemos que por favor se pueda definir un plan de adaptación educativa y se pueda dar continuidad en cualquiera de las otras modalidades, bien semipresencial o bien a distancia, a todo ese proceso educativo. Igualmente, también son muchas las familias que han visto suspendida la escolarización combinada, ¿no? La modalidad en la que parte están en un centro educativo ordinario y parte en un centro educativo de educación especial. Diferentes localizaciones, autonomía, se ha decidido escoger una única modalidad de escolarización. Entonces, desde FEDER entendemos las circunstancias individuales de cada uno, entendemos las circunstancias de salud que estamos viviendo a nivel general y la posibilidad de que no se puedan llevar a cabo por protección ambas modalidades de manera presencial, pero sí que de lo que planteamos desde FEDER es que se pueda dar continuidad, aunque sea a una de ellas, siempre siendo la familia quien tenga la opción de elegir, ¿no? Favoreciendo que esté involucrado en ese proceso de toma de decisiones, que se pueda garantizar también la continuidad de la otra modalidad, bien sea por el servicio de apoyo educativo domiciliario o bien sea de manera telemática. Ahora bien, voy a entrar, no sin tampoco entrar demasiado en cada una de los posibles escenarios. Con respecto a la modalidad presencial, como comentaba anteriormente, es imprescindible establecer este plan de refuerzo que compense dificultades de acceso y la interrupción de los apoyos e intervenciones que se ha llevado a cabo durante el estado de alarma, y luego también hacer en la medida de lo posible y poner todos nuestros esfuerzos en que las aulas sean un espacio seguro, ¿no? Esa seguridad que hablaba también antes Yolanda, se puede ahora mismo ser seguro, bueno, vamos a intentarlo. Hay que facilitar medios de transporte seguros, hay que garantizar mayor supervisión en patios y en los espacios de comedor. Es imprescindible también evitar la rotación de profesionales y nosotros nos sumamos también a que se puedan generar esos grupos de convivencia estable, esos grupos burbujas, donde por un lado se evite, se mantenga una distancia social con el resto del centro escolar, pero también se fortalezca la interacción social de alumnado que durante el confinamiento pues ha visto muy reducida su relación con sus iguales. Con respecto a la modalidad semipresencial, bueno, como comentaba antes mi compañera, nosotros proponemos que en la medida de lo posible se pueda garantizar este servicio de apoyo educativo domiciliario, es decir, ante circunstancias que también es posible no solo que bajo un informe médico se detalle la no presencialidad al centro educativo, sino que a lo mejor simplemente se aconseja o recomienda una reducción de horas de la jornada escolar, por lo cual estaríamos ante una modalidad semipresencial o mixta en la cual pues se puede plantear que cuando el alumno no acuda de manera presencial a clase, sí que reciba ese apoyo con el servicio de apoyo educativo domiciliario, principalmente para poder dar continuidad a esa intervención y a esas terapias. Para ello, claro, es imprescindible que se puedan redefinir estos criterios. Como comentaban antes mis compañeras, esto tiene que ser flexible, no podemos tener unos criterios fijos, más cuando esta situación es tan cambiante, es tan difícil, es tan extraordinaria y sobre todo cuando los propios alumnos y alumnas son tan individuales y cada uno tiene sus propias circunstancias, ¿no? Entonces sí que es muy importante que se puedan redefinir estos nuevos criterios para que realmente se cubran unas nuevas necesidades para unas nuevas circunstancias del sistema educativo. Y bueno, finalmente, con respecto a la modalidad a distancia, como comentaba antes mi compañera, al final muchas familias nos han trasladado que se han visto en una situación de desamparo durante el estado de alarma. Han visto que ellas mismas tenían que hacer frente a unas intervenciones, a unas terapias en casa con sus hijos, para las cuales ni tenían medios, porque en muchas ocasiones no tenían ni los materiales para llevar a cabo este tipo de actividades y tampoco tenían formación. Muchas nos decían, yo soy su madre, yo soy su padre, pero no soy profesional. Entonces, desde FEDER lo que proponemos es que puedan
se pueda realizar una formación específica a todas las familias en el caso de que, o bien por la evolución de la pandemia o bien por las circunstancias del alumno, se tenga que llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, se pueda dar esa formación y favorecer y facilitar a las familias unas pautas y unas guías para que de manera coordinada con los profesionales se pueda ir dando continuidad a esa intervención. Para ello es imprescindible que se les proporcione material, que se les proporcione información, que se favorezca la comunicación entre el centro, los profesionales y las familias, y también a su vez que los propios profesionales tengan acceso, tengan recursos, tengan estrategias digitales para enfrentarse a este tipo de aprendizajes que hasta ahora no era el común, pero que ahora nos tenemos que adaptar a él. Por otro lado, al igual que en el caso anterior, dar continuidad al servicio de apoyo educativo domiciliario, aunque en estas ocasiones, bien sea por un posible confinamiento de un alumno, por un compañero positivo o bien igualmente por el estado de la pandemia, que se pueda garantizar que no se deje de lado ese servicio, sino que se le siga dando continuidad de manera telemática, que pueda seguir todo este proceso. Y bueno, esto es así de manera muy general las recomendaciones. En cualquier caso, repito que estamos a vuestra total disposición. Está publicada en la página web. Agradeceroslo a todos y ahí a continuación voy a dar paso a Cristina, que es la mamá de un menor con una enfermedad poco frecuente, que nos viene a contar su experiencia durante todo este proceso, ¿no?, educativo, desde el mes de marzo, un poco con toda la paralización y la suspensión de los centros educativos, hasta ahora con esta vuelta al cole tan incierta y tan extraordinaria que nos está tocando. No sé si Cristina está por aquí. No sé si... Celia, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, Cristina, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas las familias. Bueno, estoy invitada a través de Carmen y Celia del Departamento de Inclusión de FEDER, que me ayudan muchísimo en todo este periplo educativo y sanitario que supongo que comparto con todos vosotros, con todas las familias. Celia me ha presentado y me dice que os voy a contar un poco desde marzo. Yo creo que desde marzo seguramente tengo en común todo con todos vosotros, porque ha sido pues muy duro, como habréis visto en esta jornada, vamos, como lo que estaréis comentando de todas las cosas que nos han pasado, pero yo pensaba que ahí acababa todo y que ahora venía lo bueno, pero resulta que nos encontramos primero con la incertidumbre de la vuelta al colegio, y cuando ya decidimos que no vamos a ir al colegio porque, bueno, habíamos hecho un campamento de verano, habíamos asistido y bueno, con tan mala suerte que la monitora dio positivo, y entonces tuvimos que hacer cuarentena, y ahí reflexionamos un poco de lo que podía ser el colegio. Nuestro colegio es un colegio muy grande, el más grande de Cantabria, nosotros somos de Cantabria, y bueno, pues nos planteamos y decidimos que el niño no iba a ir al cole. No sabíamos lo que nos venía encima con esta decisión, porque nos ha costado mucho, tanto a nivel sanitario, que en un principio hemos tenido problemas para conseguir los informes, y en el ámbito educativo eso ya ha sido, bueno, pues muy caótico, la verdad. Entonces, en sanidad, tuve que hablar con la jefa de pediatría del Hospital de Valdecilla para que finalmente se pusieran todos de acuerdo, porque cada uno pues tenía unas directrices muy marcadas del Colegio Oficial de Médicos para solo describir objetivamente el caso clínico, pero no para hacer valoraciones de si el niño podía ir o no al colegio. Bueno, finalmente se dieron, han visto cuál era la situación, y entonces decidieron pues que iban a hacer informes y que iban a facilitarnos a todos pues lo que necesitáramos. Entonces, en sanidad más o menos resolvimos un poco el problema, pero en educación pues intentamos hemos solicitado la atención domiciliaria educativa, no la hemos conseguido, con lo cual estamos sin escolarizar, pero tampoco tenemos una atención domiciliaria, y además de eso, pues nos encontramos con la sorpresa que nos ofrecieron cambiar el dictamen de escolarización, con lo que nos había costado anteriormente conseguir
el dictamen de estar en combinada en el colegio. Esto fue un poco sorpresivo y además sin previa reunión con la familia, con lo cual, bueno, pues nos hemos encontrado estas dos problemáticas y que siguen a día de hoy. Entonces, bueno, pues un poco lo que quería compartir con vosotros para pues no dar demasiados detalles es que esta necesidad que hemos tenido siempre los familiares de los niños con enfermedades de baja prevalencia de la coordinación sanidad-educación, pues se ha hecho evidente con la crisis del COVID que no funciona, que no existe y que hay que impulsarla porque es necesaria. Eso por un lado, y luego pues lo que se ha evidenciado claramente es que parece que prevalece lo legal, todo la legislación, las modalidades, etcétera, por encima de los valores de la inclusión, de la participación, de la visibilidad, de la presencia de estos niños en los colegios. ¿Y por qué digo esto? Pues porque pues ahora mismo estamos segregados. A ver, entendemos que los protocolos COVID han de ser pues muy estrictos, pero hay que construir los grupos de convivencia estables con niños con necesidades especiales y sin necesidades especiales para favorecer el desarrollo de ambos. Entonces sí que vemos que esa inclusión, si esos grupos de convivencia se hacen para otras cosas, pero no con nosotros. Y es una realidad que estamos viviendo, pero que yo detecto, y ahora con otros grupos con los que me estoy poniendo en contacto, pues que es una problemática que estamos viviendo a nivel nacional. Entonces, bueno, eso por un lado, es que son muchas cosas, pero bueno, eso y creo que esta situación pues habría que trasladarla a las administraciones públicas. Es decir, que un poco lo que me está pasando a mí, lo que nos está pasando a nosotros como familia, que queremos participar de la comunidad y que nuestro hijo se desarrolle en sociedad, ¿no? Porque la escuela al final pues es el modelo de sociedad que queremos construir. Pues que esta situación pues que sea un reto, una oportunidad para las familias, pues es un buen momento pues para pues un poco reivindicar todo esto que desde FEDER se viene haciendo durante años, pero exigirlo pues que seamos visibles, más visibles que nunca y que estemos las familias pues más unidas que nunca pues para conseguir todos estos derechos que ahora parece que estamos dando un paso atrás, o esa, por lo menos yo soy muy optimista, pero yo siento como que estamos retrocediendo en todo lo avanzado y que además somos un colectivo que necesitamos, yo creo, muchísima flexibilización. O sea, la palabra que define mi vida es la flexibilización de todo, adaptaciones curriculares, flexibilización de medidas, flexibilización de horarios, y el sistema es rígido, el sistema educativo, porque el sistema sanitario sí que al final nos da una respuesta aceptable o resuelve antes y quiere resolver, tiene voluntad de resolución. Pero yo veo que el sistema educativo es estricto y claro, se tiene que adaptar y nos tienen que dar los recursos y tienen que comprendernos como familia y para eso pues tenemos nosotros, supongo, que entre todos hacer un esfuerzo para ser visibles y para que conozcan realmente cómo vivimos y lo dura que es nuestra vida, bueno, pues con tantas problemáticas que tenemos las problemáticas de todas las personas, más el día a día, que ya es mucha carga. Entonces todo esto supone pues mucho coste. En mi caso ahora mismo pues es un coste emocional, porque claro, yo ahora mismo estoy negociando con atención a la diversidad la modalidad de escolarización de mi hijo, que tiene derecho a estar escolarizado en ambas modalidades, porque además es que cuando hablo de esta modalidad combinada, creo que es razonable. Estamos hablando que a lo mejor si los niños hacen educación física y ahora aquí en el colegio lo que están haciendo son rutas medioambientales, pues es que mi hijo se puede adherir a esa ruta perfectamente. O sea, no veo un problema para eso con respecto al COVID y cosas así. O sea, que es una cuestión de voluntad, pero también yo creo que de sentarse a pensar que existimos, que somos diferentes, diversos, distintos y bueno, y también no restar a esos otros niños que están en el colegio
que no nos están viendo y que no sé, nos están quitando algo a todos. Yo lo estoy viendo como así. Entonces, bueno, pues eso es mi experiencia y lo que os puedo, no sé, lo que puedo compartir con vosotros de todo esto de esta situación. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros, Celia, que siempre nos apoyáis y ojalá podamos pues remar juntos y que es lo que haremos y ojalá podamos hacer cambios porque creo que lo necesitamos. O sea, necesitamos una sociedad del siglo XXI, no del siglo XVIII. O sea, en el aspecto inclusivo y en los aspectos humanos, ¿no? Porque al final estamos muy evolucionados, pero ¿en qué estamos evolucionados? Tenemos que estar evolucionados en lo más importante, que es en ser persona, yo creo. Gracias a vosotros por escuchar este rollo. Gracias, Cristina. Pues, y bueno, gracias a todos por permitirnos este huequito para exponerlo. Gracias, Celia. Un abrazo. Un abrazo a Carmen también. Y a todos los que escucháis. Adiós. Gracias, Cristina, por compartir tu experiencia, tu testimonio y como tú dices, por querer remar unidos y unidas. Eso siempre. Gracias. Un abrazo a todos. Abrazo, Adiós. Y bueno, y muchas gracias a Celia y a Mari Carmen por habernos dado esas recomendaciones en las que han estado trabajando y también por realizar esa guía para el alumnado con enfermedad rara que podéis encontrar en la página web. Y ahora si queréis, bueno, si podéis, chicas, por favor, encended las cámaras, que os voy a leer unas preguntas que nos están dejando por aquí en el chat, ¿vale? Bueno, hay miles de enhorabuenas y gracias, que no puedo leerlas todas, pero bueno, que para todas muchas gracias y enhorabuena. Y voy a empezar con una pregunta de María Isabel, de la Fundación Síndrome de Wolf-Hirschhausen o 4P-, que nos dice: en Castilla-La Mancha los alumnos en educación combinada, desde educación les han obligado a elegir a asistir solo a uno de los dos centros, por lo que han tenido que elegir entre el colegio en educación especial y el ordinario. Sí, bueno, yo creo que esa opción es en varias comunidades. En el caso de la escolarización combinada, pues para evitar ese tránsito, ese trasiego de personas en un sitio u otro, para priorizar la salud, digamos, están recomendando que cuando hay una educación combinada se elija una de las opciones. No sé si no está. Apuntar que esa decisión está en manos de las familias. O sea, lo único que sí que os digo que tengáis en cuenta que no subroguen esa potestad como padres de elegir cuál de las dos. Esto es una medida temporal, no es que es una pérdida. Sí, puede ser, porque estabas. Creo que Cristina nos ha hablado de este dilema en el que se encuentra actualmente, ¿no? Que es el hándicap que tiene. Encima me hacen elegir entre una de las dos modalidades. Yo tenía avanzado algo. Y vale, esto es algo que es el precio que tenemos que pagar por la salud, vamos a tomarlo como eso. Entonces ahora, como familias, lo duro es la decisión, ¿qué es mejor? Apostar, porque no voy a poder mantener, pero no en Cantabria ni en Castilla-La Mancha, como nos ha dicho la persona de la pregunta, sino yo creo que en todas las comunidades es una recomendación, no estar en dos centros distintos, igual que no nos dejan cambiar de aulas, igual que... Entonces, bueno, pues sentarse y valorar los pros y contras y, bueno... Es complicado porque según nuestra experiencia que nos han transmitido las familias, es como que bueno, a priori dice, bueno, pues la familia tiene que elegir una de las dos modalidades, pero es una decisión condicionada porque ya les dicen que sería conveniente que mejor estuviera en el centro de educación especial o en el aula específica, ¿no? Y yo creo que ahí cuando ya hay esa
imposición entrecomillada, pues es cuando las familias se sienten muy atacadas por en este sentido, o por lo menos así nosotras cuando hemos hecho atención a las familias es lo que nos han trasladado. Desde fuera, quiero haceros también una observación. A veces la administración tiene miedo cuando decimos, es que mi hijo, o sea, si empezamos a hablar de riesgo, es un alumno, dices, hombre, a lo mejor entonces me estás pidiendo la mayor seguridad que vas a tener en el centro de especial. O sea, que igual también los argumentos que nosotros acercamos a la administración, también a veces curarse en salud es muy español, y yo creo que de muchas administraciones, no vaya a ser que de alguna manera te orienten al especial, pues porque dices, mira, no vas a tener problema de recursos. Si me dices que tiene necesidades sofisticadas, vas a estar más seguro. Si tus riesgos de salud son grandes, o sea que también eso ponerlo en valor. Y bueno, pues es comprometido, sí, pero no te pueden recomendar mejor la especial o mejor una u otra, pero la decisión última... De todas formas, en una de las recomendaciones, ¿no?, que hemos realizado desde FEDER y que ha comentado Celia, yo creo que sería, o sea, que hemos trasladado a las administraciones y insistiremos, ¿no?, en esta línea de incidencia política que estamos llevando a cabo para que se contemple, bueno, entendemos Grupo Burbuja, pero quizás virtualmente que puedan estar presentes, ¿no?, en la otra modalidad de escolarización para, bueno, pues para que al final es un grupo de referencia para un grupo de iguales y es importante que estén. Ese puede ser el camino, que no se sientan desenganchados. Eso es, claro. Eso es un poco jugar con esa doble visión. Dices, vale, yo ahora, me tengo que estar quieto aquí, como yo ahora en el despacho, no puedo estar con mis compañeras, estoy en el despacho, pero bueno, tengo el teléfono, estoy comunicada, mejor, me siento parte de este equipo, de este aula, de este grupo de clase, igual es lo importante. Es algo que estamos insistiendo mucho con las administraciones, el hecho de, por ejemplo, de cuando hay un informe médico que acredita, ¿no?, un riesgo vital a la hora de asistencia en el centro educativo, pues que pueda haber una presencia virtual de ese niño, que no sea simplemente educación a distancia, las tareas que te las mando por ordenador y ya está. Que haya una camarita, y ya está. En Andalucía sí que está regulado así, y sí que conocemos un caso que ha sido efectivo, que hay una camarita en la clase y una camarita tiene el alumno o la alumna, en este caso, en la casa. Y es estupendo porque esa conexión, esa presencia virtual es tan importante para el ser humano, yo creo, que no la tenemos en cuenta, pero sí, es que tiene mucho peso. Y imaginación también, puede ser una llamada de un tutor o una llamada cada día, un compañero de clase te llama o te escribe una carta, o sea, hay fórmulas que también son... Millones, claro. Sí, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Muchas gracias. Vale, Tati de Alus nos hace una pregunta. Muchas de las cosas que se están haciendo para la nueva normalidad se venían reclamando desde la antigua normalidad. La pregunta es si estos avances se quedarán para siempre. ¿Qué creéis? Pues difícil, pero ahí estamos todos, ¿eh? Claro. Todos los que estamos como en el lado de panelistas y los participantes. Ojo, esto o unimos, es decir, os repito, es que es una auténtica oportunidad. El grupo de convivencia estable en el que estén alumnos con necesidades especiales y no especiales juntos y que no permitamos que les saquen más de aula. Y que hagan los apoyos dentro. Todo ese tipo de avances, por supuesto, ojalá permanezcan en esta... O sea, que lo consigamos. Pero bueno, si no nos soltamos de las manos y tenemos clara la ruta, yo creo que... Esto no hay que perderlo. Y los propios docentes, sobre todo, hay un grupo de PTs muy activos y en Andalucía pueden dar fe muchos de ellos y les conoceréis mucho, Antonio Márquez y demás, están muy a la labor de hacer esto, o sea, de aprovechar esto precisamente. Dices, ¡jo, qué bien! Oye, pues si no vamos a tener que sacar a los niños, que ya están bastante estigmatizados por todos los informes que nos obligan como orientadores a hacer, es un niño más, que tiene más necesidades que los otros, pero tengo que darle respuesta dentro del aula y al máximo nivel de lo que pida. Pero no tengo ni que hacer nada, o sea, tengo que estar dotado como docente para responder al niño A, B, C, D, pero me da lo mismo. Y no les voy a etiquetar ni les voy a llamar de ninguna manera. Ese sería el camino de la inclusión. ¿Que le vamos recorriendo?
pues bueno, en ello estamos juntos, ¿no? Sí, Trey también nos transmite que es muy interesante, ¿no?, dar más importancia a lo sociosanitario también desde las escuelas, al hilo de lo que estabais diciendo. Vale, luego Cuca de Fiebre Mediterránea nos dice que la Sociedad Española de Pediatría recomienda que los niños con enfermedad crónica vayan al cole a pesar del COVID. Es muy difícil que los pediatras hagan informes para educación semipresencial o a distancia. Es un poco lo que comentaba yo en la parte mía, es que tenemos la coletilla esa, el que va a valorar según las condiciones particulares y las condiciones de salud añadidas al diagnóstico, porque en sí el diagnóstico no nos va a dar una justificación para ser un alumno de riesgo. O sea, el propio pediatra, el especialista de ese niño, según cómo se presenta y qué condiciones de salud, qué problemas asociados tiene, va a ser de riesgo o no de riesgo. Yo creo que eso es que también es saludable que el niño haga asistencia presencial, eso es lo primero, con las máximas garantías y recomendar la presencialidad, salvo luego ya las excepciones que sí que las habla, sí que las marca. Vale, para Mari Carmen y Celia, Lara del Servicio de Educación del Síndrome 22Q11. ¿Hay alguna iniciativa a nivel general para tener alguna reunión con las administraciones y plantearles las necesidades reales que a día de hoy se están presentando? Hemos remitido esta guía de recomendaciones poniéndonos a disposición ante las circunstancias que estamos, porque consideramos que es responsabilidad de todos actuar en esta situación, ¿no? Y nos hemos contactado tanto con la Administración Educativa como la Administración Sanitaria de todas las comunidades autónomas, poniéndonos a disposición de ellas para trabajar juntas, poder contemplar las diferentes situaciones que están aconteciendo. Y esto fue hace 2 semanas, ¿vale? Entonces estamos recopilando las diferentes respuestas que nos están dando. La semana próxima tenemos una reunión con el grupo de defensa de derechos de cada una de las autonomías para poder definir esas líneas de acción de cara a eso, a dirigirnos a las administraciones, a concretar y a seguir avanzando, ¿no? Y sobre todo, no solamente otra de las cuestiones, nos pusimos a su disposición, facilitándonos esta guía de recomendaciones, pero también trasladamos las situaciones que más nos estaban llegando por parte de las familias para que nos pudieran dar respuestas. Y estamos recogiendo las respuestas y en la próxima semana concretaremos y definiremos líneas de acción. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo, decir algo? Recordad también que podéis levantar la mano y se os puede dar paso. César os puede dar paso. Antonio nos escribe que desde Cataluña también que está siendo difícil, que la Consejería de Educación está siendo cada vez más rígida, que no admiten faltas de asistencia, a no ser que haya un justificante médico. Los informes psicológicos no los admiten ante niños con trastornos mentales que pueden tener dificultad o bloqueos puntuales. Por la situación incierta, esa rigidez es un problema añadido para ellos. Únicamente apuntar que, yo creo que la palabra flexibilidad, ¿no?, ha estado muy presente en esta mesa, y Cristina, como testimonio, sin previo acuerdo, ella también lo ha mencionado. Me ha llamado la atención que como ella lo ha puesto encima de la mesa y nos ha transmitido esa necesidad de flexibilidad ante las circunstancias actuales. Ahí Antonio Cabrera, si veis, lo que insiste es que se pide un justificante médico, que ese es el hilo conductor, o sea, es el mínimo que se pide en todas las comunidades, o sea, tiene que haber algo. Si no, fijaros, sería un poco incoherente, el miedo es muy libre. O sea, yo como padre siempre voy a tener miedo de, sin una enfermedad rara o sin una complicación de salud, siempre el miedo está, entonces tienes que acotar eso. Entonces tenemos que exigir que, vale, acude al centro, pero con las máximas garantías y que sean escrupulosos en el cumplimiento de la normativa sanitaria que está impuesta, mucha escrupulosidad, y si no hay una razón que lo justifique,
Y lo del informe psicológico es lo que no termino de entender. Los informes psicológicos no los admite ante niños con trastornos mentales que pueden tener dificultades o bloqueos puntuales. Pues es un poco, me recuerda eso lo que dice Mari, es una pena que no se trabaje con la flexibilidad ahí en el informes psicológicos. Es que el hecho de un informe psicológico, esa segunda parte no entiendo lo que nos dice, si interviene de nuevo o necesita, eso le genera alguna pregunta concreta, si no yo no sé entendernos. Le voy a dar paso que nos ha levantado la mano, ¿vale? César, ¿le puedes abrir el audio a Antonio, por favor? Hola, sí, ya lo he abierto yo. Vale. Hola, ¿qué tal? Adelante, Antonio. Sí. Bueno, ante todo, gracias y felicitaciones por la organización y por todas las ponencias, enriquecedoras las experiencias y todo muy interesante, sinceramente. Para aclararlo un poco, Yolanda, que me preguntaba los detalles, es que yo lo que he encontrado es que yo tengo 2 hijos, uno con una enfermedad minoritaria, un poco frecuente, y otro con una enfermedad más frecuente que es autismo, ¿no? Entonces, esta dificultad iba por mi hijo con autismo, más que por el de la enfermedad poco frecuente. Y es concretamente los informes psicológicos de su psicóloga particular, normalmente siempre me los han admitido, en la escuela nunca ha habido problemas, he tenido alguna necesidad porque un día está bloqueado, o porque un día no podíamos llevarlo, o porque sinceramente tenía un bloqueo, pues no había problema. Sin embargo, esta vez cuando lo hemos comentado, me dicen que no, que lo han consultado a educación y que les dicen que no, que solo el informe médico tiene que ser un psiquiatra, el psicólogo no vale. Esa es la rigidez de la que me quejo, digo, pues estamos peor que antes, ¿no? Sí, ya he entendido ahora, Antonio. O sea, es ese momento puntual en el que no puede acudir al cole y estáis en esa obligación ciega, en esa rigidez. Entonces, sí, en línea de lo que había entendido Mari, favorecer la flexibilidad como respuesta, que es lo que se puede exigir. Ten en cuenta mi caso, mi situación y no puedes ponerme una norma general para todos. La palabra estrella de esta reunión, que ha sido flexibilidad, ¿no? Pues justamente es lo que falta. Al haber acotado mucho los protocolos, todo se ha vuelto muy rígido y eso nos dificulta mucho a todos. Y no valen para todos, ni para todas las situaciones, efectivamente. Sí. Bueno, flexibilidad y adaptación, que Tamara también nos ha incluido esa gran palabra, ¿verdad? Adaptación. Sí, también. Y trabajo en red, ¿no? También se evidencia con esta circunstancia todavía más la necesidad de la coordinación entre todos los agentes que intervienen en el desarrollo integral del alumnado. Imaginaros muchas comunidades ahora intentando cómo responder a eso que vais a llevar ante la administración, de esos casos concretos de familias que se encuentran con hándicap, porque la de Asturias va a tener un problema, la de Castilla-La Mancha otra, la de otro, y estemos los padres, familias, docentes y administración aquí en estos paneles, cada uno de ellos hablando qué estás haciendo aquí, qué estás haciendo allí, porque hay comunidades, os habéis encontrado la situación donde lo que han hecho es un aula, sí, grupo burbuja, pero todos de niños de educación especial. Eso tampoco es, ¿no? Entonces, bueno, que es compleja la situación, pero que no tiramos la toalla. Vale, pues si no hay más preguntas, lo dejamos ya aquí por hoy. Muchas gracias a todas de verdad por vuestras intervenciones. Ha sido una tarde muy, muy agradable y recordad que mañana volvemos. Daremos inicio a la escuela a las 9:30, pero si podéis conectaros sobre las 9:15 o así por si tenemos alguna incidencia o lo que fuese. ¿Vale? Y nada, que muchas gracias de verdad. Gracias, adiós. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.